Hola, ¿cómo están, sobrevivientes del turno? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Este capítulo va a ser especial, Ana María, porque va a ser dedicado a esos pacientes que de pronto hay un turno pesado, un turno difícil, pero de pronto siempre va a haber un paciente el cual de pronto con una historia, no sé, es inventada o algo así, o alguna charla, pues nos saca como de ese confort, de esa zona de confort, nos transforma, entonces nos relaja tantico de tanto estrés, de tanto, y eso es bueno escucharlos, porque pues son sabios. Claro, y porque, Entonces, como dicen, el tiempo y la vida de ellos son más expertos y nos hablan y como son dice el los mejores dicho, consejeros. más vale diablo por viejo que por diablo. Entonces, ellos tienen mucha experiencia y mucha sabiduría. Sí, eso sí. Inclusive yo me acordé de un paciente que a pesar de tanto que de estrés que uno maneja, pues él llegó, no era una urgencia como tal, Sí. pero sí en el momento de pronto en el que uno iba a administrarle un medicamento o ir a preguntarle algo o a hacerle un procedimiento o algo, él siempre le salía a uno con una historia y era chévere escucharlo. Uno lo escuchaba porque uno es como ese feeling con ese paciente Claro, sí. de buena actitud, Sí. de alegre, no es como esos agualitos que son mal geniados o sí. Claro. Entonces yo tuve cierto feeling con él y más que él me decía tocayo. No me Ah, ¿te acuerdo, no me llamaba igual? acuerdo, no me acuerdo si era el Miguel o el Ángel, pero él nunca me llamó por el nombre, él siempre, ni por enfermero, él siempre me decía, tocayo, venga, tocayo. Entonces, y eso como que lo marca Lo uno. marca, sí. Inclusive ese día, el primer día que él llegó, yo iba saliendo de turno, yo ya me iba para la casa y él me llamó. Cuando yo dije, ¿será que le pasó algo? Algo? Sí, No, claro. simplemente fue gracias por todo. Claro, o sea, eso uno como Eso enfermero. deja un espacio en el corazón. Y desde ahí él fue como el que marcó, digamos, Esa historia. y cada vez que iba como que, el referente. Bueno, Entonces, entonces vamos a traer un café y vamos a sentarnos a hablar de esos pacientes que nos han marcado el corazón. sí, ustedes también vayan por un café, siéntense y no se pierdan el capítulo. No sé si tal vez tú recuerdes algún paciente que Mm, sea así, que te haya marcado. De pronto un sugar daddy que dicen que tengo por ahí, pero no es sugar daddy. Lo que pasa es que es un abuelito, un adulto mayor que conocí cuando hice mis prácticas en el asilo. Y pues era un asilo grandísimo, cualquier cantidad de abuelitos diferentes, porque ya como que los categorizan, estos porque pagan más, porque no pagan, porque son subsidiados y así. Y una vez estaba almorzando y terminando de almorzar y se me acercó un abuelito, se me sentó ahí y como que solo quería hablar, él solo quería que alguien lo escuchara. Sí, que luego lo Y me escucharan. contó sobre su vida, sobre su amor platónico, sobre todo y me preguntaba también, entonces muy bonito. Entonces creo que, y aún así todavía él tiene mi número, me llama cuando cumplo años, me llama en cualquier ocasión Es atento especial, y sí, cuando es el día de la mujer él me llama o me escribe o me manda por Facebook, que tiene Facebook, me escribe. Eh, También cuando es Navidad, diciembre, también me llama. Y así, entonces creo que fue como una amistad, no sé si es amistad o que una bien, relación, y pero tú, diferente. tú llegaste, por ejemplo, bueno, llegaste a esa práctica y, o sea, ¿cómo empezó todo Ese día, ese día? normal, yo sé mi rutina diaria, pero pues es muy difícil como que aprenderse los nombres de todos porque era un asilo que tenía como 300 abuelitos. Más grande entonces. Entonces, demasiado. Entonces, como que aprenderse el nombre de todos era muy difícil. Entonces, uno como que ya reconocía algunos, como los que más necesitaban atención. Y normal, llegó el mediodía, me senté a almorzar, almorcé por ahí y me senté a reposar y de un momento a otro se me sentó un abuelito a preguntarme cómo estaba, que cómo me llamaba. Y normal, pues yo no le vi nada de malo, pues nunca ha sido como, o sea, a veces, como te mencionaba en los capítulos anteriores, uno percibe la energía de la gente y como que, pues normal, dije, bueno, pues normal, hablemosle. Sí. Y empezó a hablarme y yo dije, bueno, tal vez necesitaba alguien con quien hablar y pues encontró conmigo esa parte. O sea, ese fue el primer contacto como que tuviste con él, que él te se Sí, acercó. que él se me acercó, se me sentó ahí, como si le hubiese dicho, hábleme. ¿Y en qué momento sentiste de pronto que ese abuelito era diferente a los demás? ¿Por qué no pudo ser cualquier otro? Porque la gran mayoría de abuelitos, la gran mayoría, no digo todos, ¿no? Todos como que lo buscan a uno es porque uno es joven,
ay, tan linda, a ver si es que ellos van a decir, mamita, ¿por qué no me da un besito? Así le dicen a uno, ¿por qué no me da un besito? Y uno dice, A ay, resabiar. sí, uno dice, ay, pero ¿por qué tan pesados? O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad? ¿Por qué no fluyen? ¿Por qué no? Sí, o sea, ¿por qué no Claro. conversan? Uno con, o sea, yo digo, yo de todo corazón no le niego la conversación a ninguno, pero creo que fue eso fue lo diferente, ahí querían hablar y se sentó ahí a hablar. Y le di mi número, pues porque no me dio desconfianza y aún así tengo el mismo número desde que le di ese tiempo. Es que a veces Y esos abuelitos solo es eso, sí, que solo uno que los porque escuche. no tiene nadie que lo llame, porque no tiene nadie con quien nada. Y más que Entonces, sean abuelitos que son, que pues, los familiares sean de otra ciudad sí, o algo, también. más solo se sienten. Entonces digo que poco lo llaman o no tiene con qué hablar. ¿Y qué fue lo que más sentiste en ese momento? O sea, tú, el abuelito, bueno, Mm, se te acercó, ay, ¿cómo está? Empezaron a hablar. O sea, sí. ¿cómo fue ese momento para ti? ¿Cómodo? No, pues incómodo, no fue como, fue bonito porque como te decía, la gran mayoría de abuelitos llegaban y era como, eran así como manilargos. Entonces uno decía, ay, qué mamera. Pero pues uno dice, bueno, pues son abuelitos, pero pues tampoco, ¿no? Porque Sí, pues porque uno o no sea, era que hay que les tener diera, también su sí, claro, distancia. eso era lo que pasaba, que uno decía, pues no, uno no sabe si darles confianza porque de pronto se la tomen a mal, entonces tampoco, Tú les ¿sí? dabas la mano y cuando ya Sí, veía estaba en el ay, pues codo. ya llegué, mamita. Y después, bueno, y después de todo eso, hay algo que queda y algo que uno se lleva de pronto Sí, de esa experiencia o incluso ya conociendo al paciente sí. mucho, mucho después. Ujú. Entonces, vamos a hablar de lo que queda, de lo que queda de ese momento con ese paciente o en tu caso, con ese abuelito que tú sentiste como esa afinidad. Entonces, eh, porque yo creo que todo hay una enseñanza, Ujú. ¿sí? ¿Qué fue lo que tú, o qué tú piensas que fue de pronto esa enseñanza que de pronto captaste en el momento? em, que la vida es muy corta, pero muy corta. Y cuando uno no hace las cosas en el momento indicado, después tal vez la oportunidad no llegue. Y eso me lo dejó él claro. Y me lo hablaba era de esas relaciones que tenía, que él iba por la vida haciendo lo que quisiera y derrochando dinero y como haciendo así, viviendo la vida a lo delivery, así, como fuera y como, o sea, como A cayera. donde las patas me lleven, como Sí, decía mi abuelo. sí. Entonces sí, él decía, y hoy en día digo, me doy cuenta que estoy solo, poca familia la que me llama, dijo, pero porque yo no sembré cosas buenas en mi vida, sí, en el camino que recorrí, y porque no aproveché lo que la vida me dio en ese momento. Es que Entonces, hay un dicho que también que tú cosechas lo que siembras. sí, Entonces, entonces él me decía, aproveche cada oportunidad, cada momento que tenga con la familia, con la gente. Incluso hoy cuando me llama me dice, me pregunta por mi familia y no los conocen. Y mi familia tampoco lo conoce. Saben de que hay un abuelito que siempre me llama porque yo soy de las que llego a la casa y siempre cuento lo que me pasa en el día. Entonces, pero es muy chistoso, es muy, muy bonito. porque es que yo creo que de todo lo que pasa en el día, pues esos pequeños momentos, esas pequeñas como historias, como cosas que pasan así, Mm. pues lo cambian a uno. Sí, y uno Tú quisiera, puedes, y uno quiere contarlas, uno dice, vea, me pasó esto bonito, quiero que también lo vivan, como que, o lo conozcan. y recuerdas de pronto, de tanto de pronto en la etapa de práctica que tuviste, ¿recuerdas algo como, no sé, algún momento tierno o algo así con él? Que, algo que de pronto él haya hecho y tú, ay, tan bonito es abuelito, Ah, o tan tierno por hacer esto. no, pues allá eran a veces unos, no todos, los que de pronto la familia les manda o los que les llega el subsidio del gobierno y pueden acceder a él o se los dan, porque normalmente, pues sí, a veces les llega o se les demora en llegar, entonces no muchos tienen dinero adentro. Entonces, la gran mayoría cuando llegábamos, o bueno, eso depende también de cómo uno se hace querer, porque ellos nos decían, hay gente, muchachos que llegan acá y son muy amargados, o piensan que uno Que como van a lo que que van y sí, ya, o o creen sea, que es que uno las va a tocar, y eso le dije, pues bueno, eso es cuestión de perspectiva, sí, porque pues si también va muy manilargas y después ellos hacen algo, pues es también culpa suya, porque para qué les dio tanta confianza. sí. Entonces creo que lo bonito era que pues no por viendo lo material, sino que tenían ese incentivo, mamita, ¿tiene sed? Tome alguito, cómase un dulcecito, como una galleta, y a veces pues uno no llevaba nada, y pues a uno no le caía mal, ¿sí? Entonces, o a veces uno de verdad tenía cualquier cosa y ellos, o uno se sentaba con ellos a hablar ahí, entonces que tomaba una gaseosa, una galletica, porque adentro tenían su cafetería y lo Ah, ok. invitaban a uno. Y cambiando de lo tierno, algo que él hacía ahora y te hacía reír. Mm,
él tenía un ojito de vidrio y me parecía muy chistoso porque él a toda era con su ojito así, pero él lo hacía como a chiste. Entonces él era como que, así como todo entusiasma y le contaba uno sus historias, y a veces esas historias que tenía Sí, yo me imagino. de su vida, uno se reía y me decía, oiga, pero usted era terrible. Y decía, ay, mamita. Sí, porque después de todo eso yo creo que hay algo en que todos en algún momento de pronto nos preguntamos y de pronto es cómo te cambió, digamos, ese paciente como persona. Por ejemplo, a mí, ese paciente, el que te conté al principio del capítulo, Sí. eh, a mí me cambió porque de pronto, ven, lo que hemos hablado en el transcurso del capítulo, que estos pacientes como tal necesitan es a alguien que los escuche. ¿Sí? Sí. No necesitan, o sea, más que un medicamento, más que un procedimiento, más que sí, ellos necesitan de A pronto. veces es un momento de atención. mm, entonces yo creo que a mí me cambió como esa perspectiva, ¿sí? Porque pues yo a veces, de pronto de tanto trabajo que había, uno por hacerlo, no por hacerlo rápido, sino como por salir rápido, por hacer las otras cosas, uno como que no le ponía cuidado. Uno se vuelve una máquina, Mm. uno se vuelve una máquina y solo procesa y procesa la información que Entonces, le está pasando en el momento, sí, pero no mira las emociones de esa la persona que parte está humana, alimentada. porque uno Exacto, nunca debe sí. perder la parte humana como tal. Y a ti de pronto, ¿qué te hizo cambiar o algo ese paciente? Mm, pues creo que soy muy sensible, siempre, toda la vida he sido muy sensible. Entonces creo que me transformó fue esa parte en la que yo te he mencionado, que de pronto es como no ver que todos los abuelitos, porque a veces uno como que siempre lo crían a uno con esa idea, es que ay, los abuelitos, a no ser de que sea familia suya, todos los abuelitos son viejos verdes o no, sí, así le dicen así, Sí, o son pasados o son manilargos y uno dice pues en realidad pues no, o sea, a veces de pronto lo hacen porque pues no tienen nada más que hacer es verdad. o porque de verdad les faltó atención o porque también eso va en la crianza en cómo los criaron y antes la época era terrible, uno no sabe por qué situaciones pasaron. Sí, es verdad. Entonces, creo que me hizo fue como reflexionar en que pues son un ser tan vulnerable y que necesitan de atención así como nosotros también la Sí, pedimos sí, y que pues no hay que negárselas, o sea, no hay por qué hacerles el feo ni por qué ahí mirar lo feo, uy, sí, no es sé, verdad. normal, igual, Y, a y vaya vamos todos. de pronto, ¿y qué te hizo recordar de pronto sobre tu vocación, sobre lo que tú estudiaste? Que a veces o sea, es una parte de enfermería que casi no, bueno, no, casi no. Hoy en día sí, como que sí es más estudiada, es como más abordada, como que están más pendientes de la última, pero en unas épocas, o sea, cuando empecé a estudiar y cuando escuchaba, la verdad, no, o sea, y entre auxiliares, entre mismos compañeros, uno veía que la verdad a nadie le interesa esa parte, o sea, Sí, es a que muy poca gente le interesa estar con el adulto mayor, porque pues hay muchas cosas que sí, pues para unos pueden ser desagradables, para otros es normal, pero pues entonces uno dice, ¿para qué estudio esto? Entonces, ¿para qué? Si es a lo que tiene que enfrentarse día a día. sí, porque no todos los pacientes que quedan, o sea, no todos los pacientes de pronto no nos quedan por lo que tienen, sino por lo que ellos nos demuestran. Uh -huh. Y entonces, esa parte pues para mí, esa parte de contar sus historias, de contar sus anécdotas, son muy chéveres porque de historia a historia los hacen reír a Sí, uno sí. O con uno sus se logra ocurrencias, identificar o o entre uno, medio de historia le hacen a uno caer en cuenta como que, venga, tiene razón. sí, eso es verdad. Bueno, sobrevivientes de turno, muchas gracias por estar aquí en este capítulo. Esperamos que les haya gustado, que se hayan tomado el cafecito. No se Sí, nos todavía no hay olviden forma. darle like al video, en seguirnos y nos vemos en un próximo turno. Chao. Chao a todos.